Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, un miércoles especial porque estamos a muy poquitos días de que se celebren las elecciones primarias. Los partidos han acelerado todo lo posible esta semana. El gobierno, por su lado, tratando de marcar la diferencia entre el modelo que propone el peronismo-kirchnerismo y la que encarna la alianza de Juntos o Juntos por el Cambio, con referentes claves, ¿no? Como Mauricio Macri por un lado, el expresidente, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y ahora Facundo Manes, quien se ha lanzado a la política por el radicalismo y que busca un espacio en la provincia de Buenos Aires. Hace un ratito terminó de hablar el presidente Alberto Fernández en uno de los actos de cierre. Dijo que hay dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos. También hoy más temprano encabezó un acto María Eugenia Vidal con fuertes críticas al gobierno. Esta elección es sobre quién te miente y somete y quién no. Bueno, marcando diferencias muy claras, intentando también polarizar al electorado. Está trabajando fuerte también Florencio Randazzo para tratar de ser una tercera vía. Y por el lado del liberalismo, el economista Javier Milei, que ha hecho varios actos con mucha gente, sobre todo jóvenes, y que está tratando ahí de interpelar a ese sector que, representa una buena porción del electorado en la Argentina. En lo concreto, horas finales para la campaña electoral. Este jueves será el turno del cierre formal del Frente de Todos en Tecnópolis. Bueno, hay expectativa del gobierno en obtener un resultado favorable. Ellos hablan de ganar aunque sea por un voto, pero sobre todo sostener la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Allí el Senado, se sabe, es un espacio clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner. La han ayudado mucho los senadores para evitar que prosperen varias causas judiciales en su contra, y diputados es un lugar clave para sacar iniciativas que el gobierno pretende aprobar en lo que queda del año. El presupuesto es una de esas iniciativas, pero también un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina le adeuda mucho dinero al Fondo Monetario, busca un acuerdo, son poco más de 45.000 millones de dólares, y hoy el presidente dio alguna pista sobre cómo están las negociaciones. Dijo, estamos cerca de cerrar un acuerdo con el FMI. La última traba está vinculada con que el Fondo Monetario logre eliminar las sobretasas que le aplicó al crédito otorgado a Mauricio Macri en el 2018. Son unas sobretasas que encarecen muchísimo el préstamo y que la administración de Alberto Fernández, vía ministro de Economía Martín Guzmán, están tratando de eliminar. Va a haber un encuentro en las próximas semanas a nivel internacional donde se podría discutir este tema. El gobierno está esperando ver si logra esa señal del fondo como para avanzar en un acuerdo. En lo concreto, si no se consigue un acuerdo para el año próximo, la Argentina caería formalmente en default, porque no puede pagar vencimientos que rondan alrededor de los 18.000 millones de dólares el año próximo. No hay con qué
hacer frente a semejante erogación, así que lo que se espera es llegar a un acuerdo, una campaña política que termina bastante desprolija, con frases de mal gusto por parte de varios candidatos, muy pocas propuestas, muchas críticas, muchos cuestionamientos, un Mauricio Macri que se fue integrando sobre el final a la campaña y bueno, cada vez que habla Macri, desde el gobierno salen a cruzarlo a coro, es el blanco móvil que ha elegido el kirchnerismo para cuestionar lo que representa Juntos por el Cambio, Juntos, muchas críticas hacia el nivel de endeudamiento que tuvo el gobierno de Mauricio Macri y el intento que hoy Alberto Fernández reforzó de instalar la idea de que existen dos modelos muy concretos en pugna, uno encabezado por el kirchnerismo o el peronismo que representa Alberto Fernández y otro que es el que impulsa, bueno, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta se está jugando en estas primarias del domingo quedar posicionado en primer lugar para ser candidato presidencial en el 2023. Necesita que Diego Santilli gane en la interna que se hará en la provincia de Buenos Aires, que venza a Facundo Manes y logre encabezar la lista rumbo a las PASO. Bueno, este va a ser uno de los temas claves en la provincia de Buenos Aires. Lo presentamos entonces a Juan Paulenco y ya venimos con él. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bueno, y toda la información de la provincia, ese país en sí mismo que representa buena parte del electorado, la tenemos siempre con Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, José, amigos, muy buenas noches. La verdad, con esta lluvia terrible, ¿no? Con mucha preocupación con lo que ha pasado con la tormenta. Sí, hay muchos lugares anegados, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. La situación es muy complicada, incluso estuve observando algunas fotos del conurbano, de La Matanza más precisamente, Juan, donde ha habido inundaciones importantes, pero sí, muy complicado el escenario por las fuertes lluvias. Sí, oficialmente te puedo decir, ya que hablaste de Matanza, Defensa Civil está trabajando para tratar de evacuar gente, y es más, hay preocupación porque se habla de una posible lluvia para horas de la tarde, el día de las elecciones, estoy hablando del domingo. Bueno, esto podría complicar algo que ya venimos mencionando, que es la posibilidad de que vaya menos gente a votar. Tenemos por un lado la pandemia, el riesgo de contagio, y bueno, si encima tenemos mal tiempo, se puede complicar el nivel de participación. No sé a quién puede favorecer esto, Juan, ¿tenés algún dato al respecto? Si va menos gente a votar. Consultado, te diría, las principales fuerzas, todos admiten de que va a mermar la asistencia, de que por ahí la gente prefiere pagar la multa, que no es mucha, y bueno, posiblemente esto puede restar a los partidos pequeños, ¿no? Con menos estructura, teniendo en cuenta que los partidos mayoritarios están trabajando con flotas de autos para ir a buscar a la gente. Bueno, sí, indudablemente en el conurbano es donde el kirchnerismo espera hacer una diferencia fuerte y la oposición recuperar terreno tal vez desde el interior de la provincia. En el interior, bueno, pisa más fuerte el radicalismo, esto puede ayudarlo a Manes, ¿no, Juan? Sí, tengo la misma lectura, yo percibo que el Frente para Todos se puede imponer en 3 a 5 puntos la general en la provincia, segundo para Juntos, donde, Manes está haciendo una muy buena elección
en estos días se está achicando, pero me parece que hay algunos puntitos a favor de Santilli. Ahora, la tercera fuerza, esa sería la pregunta, ¿no? Porque Randazzo está intentando consolidarse, pero para mí creo que le está faltando algunos puntos. Lo de Sper perdió consistencia en estas últimas horas, y si sumamos a la izquierda en este orden del Caño, Bodar, por ahí puede estar peleando con Randazzo. Bueno, Javier Milei está haciendo mejor papel, por lo menos en la previa, que Spert. Apuntan más o menos al mismo electorado, uno en ciudad, otro en provincia. Juan, Milei ha hecho un par de actos con muchos jóvenes, ¿no? Sí, se habla de que puede estar en un piso de 6 con proyección a 8 puntos. Bueno, y también se lo ha cuestionado a Milei por lo agresivo que es un poco el tono de campaña, el discurso, no solo contra el oficialismo, sino también contra Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, yo creo que es una estrategia, me parece que hace un personaje. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Está en positivo con la juventud, ¿no? A nivel gremial, el gobierno de la provincia está tratando de avanzar con los trabajadores judiciales, Juan. Sí, ya tienen cita en el Ministerio de Trabajo para el día martes, donde se va a discutir paritaria. Los trabajadores judiciales están pidiendo un 50% en el año, hay un 40% la oferta de lo que sería el gobierno provincial, está muy cerca para un posible arreglo. Bueno, sería un tema a solucionar después de que ya se arregló con los docentes bonaerenses. El domingo, transporte gratuito. En toda la provincia de Buenos Aires, líneas municipales y líneas provinciales, entre las 8 de la mañana y 20 horas. Pues se entiende que el acto cerraría, los comicios a las 18, pero si hay todavía gente adentro para votar, por lógica le han dado 2 horas más para que esas personas puedan regresar a sus domicilios. Bien, querido Juan, gracias como siempre por toda la información, todo el trabajo que harás el domingo, recabando información sobre esta elección primaria. Lo tomaremos la semana próxima, nos reencontramos como siempre el miércoles que viene. Un abrazo. Con muchísimo gusto. A votar, a cuidarse, y nos reencontramos el miércoles. Chao, querido Juan Andrés Paulenco, con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Se conocieron ya varios sondeos, varias encuestas, por supuesto, todo tomado con pinzas. A los encuestadores no les ha ido demasiado bien en el 2019, pero tanto el gobierno, la oposición y los mercados también están siguiendo de cerca el tema de la marcha de las encuestas. Queríamos hablar ahora un ratito con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, un gusto, ¿cómo andamos? Bueno, tramo final, ya queda muy poquito. Yo no sé si ustedes están midiendo esta semana, supongo que sí, pero queríamos tener en principio tu impresión. El presidente acaba de hablar, sigue tratando de polarizar lo más posible con lo que es el macrismo, Rodríguez Larreta, Vidal, marcando que ellos son un modelo y bueno, Macri y los demás representan otro opuesto. ¿Te da la impresión de que esta polarización se puede dar el domingo o aparecen figuras como Randazzo, Milei y otros que puedan llegar a captar parte del electorado? No, primero decirte que en mi percepción es probable que esta idea de confrontación de modelos recién la podamos visualizar en la elección de noviembre. Porque en esta elección, déjame decirte, han confluido dos grandes factores. Primero, el de la pandemia, que ha llenado de incertidumbre. Hay mucha gente que aún con las dos vacunas está pensando en no concurrir a votar o ya tiene decidido no concurrir a votar, lo cual es entendible y lo hemos visto en las elecciones en pandemia en la Argentina, desde la primera que fue Río Cuarto en noviembre del año pasado hasta la última que fue Corrientes hace pocos días atrás, ¿no? Siempre hubo una disminución del volumen electoral en la Argentina que fue del 50%
en Río Cuarto y fue del 60% en Corrientes. Así que una de las estimaciones es que la pandemia va a disminuir el volumen electoral. Pero por otro lado, la campaña, tal cual se presentó a la sociedad, es la responsable, a mi criterio, de la falta de clima electoral y la falta de discusión de los temas, por ejemplo, como este que vos planteabas del modelo. ¿Por qué? Porque está cuestionada la eficacia de las campañas electorales en general, no solamente esta que estamos viviendo ahora, y lo que hemos vivido, te diría, tiene muy poquito de ese debate que se debe dar en este tipo de elecciones legislativas intermedias, que es la discusión anticipada de las políticas públicas futuras que se van a dar en el Congreso de la Nación, ¿no? Ideas que diputados y senadores que van a ser electos deberían plantear en esta campaña y debatir y discutir. Nada de eso tuvimos. Esto fue reemplazado por una suerte de plebiscito emocional para descalificar al adversario, ¿no? Y hemos visto además, en esta pérdida de eficacia de las campañas, el exceso de tiempo de campaña, porque a mí me dio la impresión, y charlaba con varios colegas y con varios especialistas, a esta campaña electoral le sobraron 2 semanas. No sé si vos sabías, pero por ejemplo España tiene campaña electoral de 15 días. Y está muy bien, ¿no? Es como que hay una rutina de campaña electoral que la venimos repitiendo elección tras elección sin saber qué parte funciona y qué parte no. Y mientras no sepamos qué parte funciona o qué parte no, la seguimos haciendo, total. Y el problema es que esta campaña se configuró de una manera muy diferente, porque pareciera que la política se habla a sí misma, ¿no? No le habla a la gente, no conversa, no interactúa. De hecho, nosotros en nuestra última encuesta nacional preguntamos eso, si la gente creía que la campaña electoral le estaba hablando a personas como ella, y el 73% nos dijo que no. Cuando le preguntamos si le generaba algo, el 64% nos dijo que no le generaba nada. Entonces, me parece que es un buen punto para reflexionar acerca de lo que te decía, de la efectividad, de la eficacia, porque antes, por decirte un tema, ¿no? La quema del cajón de Herminio Iglesias. Sí. Generaba un escándalo y generó un impacto político tal que cambiaba la tendencia de voto de una sociedad. Hoy, con el impacto de las redes sociales, los algoritmos, la indignación selectiva, la grieta, yo te garantizo que, por ejemplo, los spots, Ramiro Agulla, que, a ver, no es uno de los mejores, es el mejor publicista argentino, le hizo a Randazzo. Esos spots 20 años atrás, 30 años atrás, le hubieran dado millones de votos a Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Hoy, en menos de 5 minutos, se transformaron en memes. Claro. Y no tienen mayor significado ni tienen mayor impacto que esa, la de morir en un tuit. ¿Y qué puede ocurrir con el escándalo que provocó la reunión clandestina en Olivos, el pedido de disculpa que hizo el presidente, cuando en plena pandemia, en pleno aislamiento, se estaba celebrando el cumpleaños de Fabiola? ¿Te da la impresión, Gustavo, que esto puede llegar a tener influencia sobre la elección del domingo? No, ninguna. Ninguna, primero porque hubo indignación selectiva. Si al votante del Frente de Todos la foto no le gustó, que creo que no le gustó a nadie, eso no implica un cambio en la dirección de su voto, ¿no? Porque se tienen en cuenta otro tipo de parámetros para votarlo. Lo que sí, déjame decirte que ese episodio, mal resuelto, mal arrancado la defensa de parte del gobierno nacional, el desarrollo fue malo y el cierre fue malo, es decir, con tres cuestiones malas, introducción, desarrollo y cierre malo, no puede esperar un buen cierre. No obstante, creo que el punto más deficitario fue terminar a parar a la imagen del presidente en el nivel de confianza, ¿no? En la institución presidencial, y no tanto en lo electoral. Porque en la Argentina de hoy, otro dato de la pérdida de eficacia de las campañas, nosotros preguntamos a la gente si ya tenía definido el voto antes de la campaña electoral. El 60% nos dijo que ya lo tenía definido. Un 6% nos dijo que lo había cambiado por las campañas, 6%. Y había un 25% que todavía no lo tenía del todo definido,
pero cuando hicimos los cruces vimos que de alguna manera tenían el mismo perfil de los que ya estaban decididos, con lo cual, a ver, ningún escándalo, y más aún cercano a una fecha electoral, hoy tiene la capacidad de conmover a un electorado que desconfía de todo y de todos, ¿no? Digo, eso me parece como criterio general. La cuestión económica y social muy deteriorada, sobre todo por, bueno, los problemas de empleo, la caída económica y también la elevada inflación que ha hecho perder mucho poder adquisitivo, va a tener un rol clave en esta elección. Indudable, pero ahí déjame decirte que hay un sentimiento encontrado, porque el gobierno sabe que está en un terreno complejo, difícil, digamos, no ha podido controlar de una manera eficiente el desborde de los precios, ¿no?, que impactan en la inflación mensual, y este me parece que es el dato central de la economía argentina. Pero no es que la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, tenga un modelo económico vigente aplicable, ¿no?, sino todo lo contrario. Digo, está muy fresco todavía el recuerdo de los 4 años de Macri en materia económica, entonces es como un debate neutro. Yo creo que en líneas generales debemos esperar una elección con baja participación electoral, con un gobierno que posiblemente descienda unos puntos de lo que sacó en las presidenciales, y de un Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, que sí va a tener una merma fundamentalmente en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, donde están los libertarios, ¿no? Que ahí sí veo que ha habido o va a haber un drenaje de votos interesante. Pero en líneas generales creo que a nivel nacional el gobierno puede llegar a tener un escenario de triunfo, probablemente por la mínima, quizás por un poco más, y acá aprovecho para contarte algo de lo que vos decías al principio. Yo digo con algo de ironía, me siento parte de la patria encuestadora, ¿no?, de la industria de la opinión pública, que hace 2 años atrás produjo una de las páginas más bochornosas de la que tengamos memoria, digamos, por más allá de que haya habido algunos colegas que hayan tenido la destreza de haber registrado en profundidad lo que pasó en esa elección paso presidencial, lo cierto es que hubo colegas que jugaron a la especulación y a la manipulación de los datos para generar un clima de opinión determinado, ¿no? La sociedad argentina se sorprendió porque todo el mundo esperaba una elección pareja, porque todos compramos el clima de opinión. Y cuando Macri pierde por 15 puntos vino la sorpresa, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y otra vez las encuestas, y otra vez... Ahora, es muy sospechoso que las encuestas en la Argentina, cuando hablamos de elecciones provinciales, tienen una precisión milimétrica y un registro acabado del voto, y cuando vamos a una encuesta nacional, digamos, ahí vienen las fallas. Yo te voy a decir, en mi humilde visión, creo que las encuestas telefónicas en todas sus vertientes y las encuestas online en todas sus vertientes parten de un concepto que no alcanzan a dimensionar en su verdadera magnitud el voto del pueblo. Entonces, al no poder registrar eso, sobreestiman en su verdadera magnitud al voto antiperonista en la Argentina. Entonces se producen por allí análisis interesados del periodismo mainstream, del periodismo antigobierno o a favor de la oposición, y este clima de opinión impregna, porque realmente hay un tema que el gobierno no ha podido nunca defenderse en los marcos de interpretación de las noticias en el día a día, ¿no? Entonces, se transforma en una especie, viste que el lenguaje tiene una posibilidad performativa, ¿no? El lenguaje genera acción. Y hay como un abuso de las palabras y de los climas de opinión, pretendiendo con eso generar un cambio electoral o un cambio en la activación del voto. Nada de eso se produce al final. Y yo creo que el domingo posiblemente veamos el segundo capítulo o la segunda parte de eso que vimos en el 2019, donde, y te lo digo porque me ha pasado, hemos hecho en muchas provincias encuestas online y después encuestas domiciliarias, y la verdad es que la diferencia a favor del peronismo en las encuestas domiciliarias es muy diferente, es muy favorable respecto a las encuestas online. ¿Esto se nota sobre todo en provincia de Buenos Aires? En todas las provincias donde yo he medido he registrado algo así. Por decirte una que no es Buenos Aires y que pertenece a la zona centro, la encuesta online daba un
spread, una diferencia a favor de Juntos por el Cambio de 15 puntos en la encuesta online. Cuando vamos a la encuesta domiciliaria, la diferencia se achicó a 1 punto. Esa es la magnitud, digamos, del registro. Creo que en Provincia de Buenos Aires va a pasar exactamente eso, porque ya pasó anteriormente, ¿no? Recordemos que en Provincia de Buenos Aires Macri pierde por 18 puntos, es decir, por encima del promedio nacional. Entonces, bueno, decirte eso de las encuestas, ¿no? Que en realidad hay como una especie de confusión en cuanto a su metodología. La investigación barata tiene sus límites, ¿no? Es muy buena para los contextos, pero es muy mala para pronosticar resultados electorales. Hasta ahora, yo te diría, en la Argentina, no sé en otros países, en la Argentina la encuesta domiciliaria, a pesar de sus errores, sigue teniendo un nivel de registro real del voto que todavía el resto de las metodologías no ha logrado igualar. Gustavo, para cerrar, ¿cuál es el último número que tienen de acuerdo al trabajo que vienen haciendo? No hay un número final nacional, es muy difícil plantearlo porque es un número nacional compuesto de 24 números provinciales, ¿no? Sí, déjame decirte que yo estimo, si uno pudiese proyectar al gobierno por encima del 40% y a la oposición con mucha dificultad por debajo del 40%. No los veo a los del Juntos por el Cambio, sobre todo por esto que te decía, de una elección muy buena de los libertarios en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Sí, déjame decirte que hay algunos signos negros dando vuelta. Uno es la posibilidad de que el gobernador Schiaretti y su lista en Córdoba salgan primeros. Esa es una. La segunda es que el candidato del expresidente Macri en Córdoba sea derrotado y con él también el expresidente Macri. En Provincia de Buenos Aires habrá que seguir muy bien la evolución de la intención de voto a Spert, porque podría llegar a superar el voto a Manes, y este es todo un dato. En Capital Federal hay que seguir con atención 2 cosas. Uno, el nivel de crecimiento de López Murphy, porque puede ser una de las sorpresas de la jornada. No creo que le gane a Vidal, pero va a ser una sorpresa. Y segundo, creo que Santoro va a ser una gran elección en la capital. Digo, incluso, a ver, no es muy probable, sino poco probable, pero es poco probable que Santoro logre igualar la línea de porcentajes de María Eugenia Vidal. Y los libertarios, que un poco se ubican a la derecha, están tomando entonces porción del electorado de lo que es Juntos por el Cambio. Y claro, sí, yo no podría imaginar a un votante de Alberto Fernández votando a Spert o votando a Milei. Claramente el origen de esos votos es la candidatura presidencial de Macri, que, ojo, ¿no? Porque Spert, antes de las PASO, tenía una intención de voto de 7 puntos. El problema fue que polarizaron tanto la elección, ¿no? La hicieron tan extrema que muchos de esos votantes eligieron el mal menor, que era votar a Macri para que el kirchnerismo o Alberto Fernández no ganara. Entonces, ese votante, cuando vio el fracaso económico del gobierno de Macri, hoy se siente liberado y va a votar con absoluta disposición a Spert en provincia y a Milei en capital, haciendo una elección, yo diría, con probabilidad de superar el dígito, ¿no? En ambos casos. Más Milei que Spert, pero es probable que lo supere. Bueno, sería impactante en ese caso. Gustavo, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, agradecido yo. Muy buenas noches. Ahí estaba el consultor político Gustavo Córdoba, bueno, con todo el escenario electoral, mucha expectativa sobre lo que puede ocurrir con estas primarias el domingo, sobre todo si el gobierno logrará mantener la mayoría en el Congreso. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el Frente de Izquierda vamos a las PASO con 2 propuestas para que vos elijas. Ayúdanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, Bogat y Ripoll Diputados. Lista 10R, NST, en el Frente de Izquierda UNLAD.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia es la importancia de cuidarnos entre todos. Estamos empezando a salir a la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, Primero la Patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y creo que la crisis por la falta de trabajo necesita de un proyecto en común. Superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento. Transformar las escuelas y apoyar a los emprendedores con tecnología. Conectemos a la Argentina con el siglo XXI. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Accede al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación. Fiat Cronos Precision MT 1.8. Tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bien, casi 40 minutos pasaron de las 20, los seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana, por supuesto. El escenario económico está siguiendo muy de cerca lo que serán las elecciones del domingo. Hay especulaciones de diversa índole, pero lo que dicen en general en el mercado, en la bolsa, desde Wall Street, es que el mercado no vería mal una elección pareja, que no le deje demasiado margen de maniobra al gobierno nacional, que ponga una alerta sobre alguna de las políticas que en materia económica está implementando la administración de Alberto Fernández.
Por supuesto, la cuestión del FMI es central. Hoy hubo una pista, el presidente dijo estamos cerca de un acuerdo con el organismo. Lo tengo en línea el economista Fernando Marengo de Arriazu Macroanalistas. Fernando, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos para todos. Gracias. Tuve oportunidad de escuchar y bueno, de escribir sobre las palabras de Ricardo Arriazu en una exposición que hizo en Córdoba. Él marcaba como central la cuestión del Fondo Monetario, y está claro que la Argentina sin ese acuerdo el año próximo no puede hacer frente a los vencimientos, Fernando. Si uno piensa los escenarios post-elecciones, claramente tenés, yo diría, dos escenarios principales que son acuerdo o no acuerdo con el fondo. Dentro de esos dos escenarios de acuerdo y no acuerdo, el no acordar desencadenaría una seria crisis económica, social y política. El plazo para lograr el acuerdo yo diría que es antes de marzo, y como parecería que antes de las elecciones no se va a anunciar ningún acuerdo, tenemos entre diciembre y febrero para lograr ese acuerdo, ya que en marzo vencen 5.000 millones de dólares con Fondo Monetario y Club de París. Ahora, el otro escenario, que yo creo que en realidad es el más probable, es un escenario donde se logra un acuerdo con el fondo, que ese acuerdo con el fondo, más allá de lo que pida el Fondo Monetario, digamos, Argentina alguna reducción va a tener que hacer el déficit fiscal, y va a tener que determinar cuál es la política cambiaria. Ahora, de acuerdo a este programa de reducción del desequilibrio fiscal y política cambiaria, ese mismo escenario de acuerdo se separa en si logra generar confianza o no en los agentes económicos. Si logra generar confianza, el programa puede ser un programa expansivo. Si no logra generar confianza, el programa va a terminar siendo un programa recesivo con caída de actividad económica. Bueno, hoy el dólar blue subió, la brecha cambiaria ya está firme en el 90%. La cuestión de la brecha cambiaria fue admitida por el propio ministro Guzmán como un problema. El Fondo Monetario tampoco la ve, por supuesto, con buenos ojos. Está trabando de alguna manera, junto con la falta de confianza y otras variables, la llegada de inversiones. Y bueno, algunos dicen la única forma de ir achicándola es acelerar un poco la depreciación del peso. ¿Esto podría llegar a darse después de las elecciones de noviembre, Fernando? A ver, uno mueve el tipo de cambio generalmente porque se cree que hay un problema de competitividad. Y ese problema de competitividad está asociado a que los costos, especialmente los salariales, lucen elevados en términos de dólares. Si vos me preguntás, José, hoy, ¿vos crees que Argentina tiene costos elevados en términos de dólares, aún al tipo de cambio oficial? Yo creo que no. Yo creo que Argentina no necesita una devaluación. Ahora, lo que sí ocurre es que hay una expectativa. Hay una expectativa de que el tipo de cambio hay que depreciarlo, y esa expectativa surge claramente de que al haber un cepo hay una brecha cambiaria, como mencionabas vos, y esa brecha cambiaria hace sentir que el tipo de cambio no es el oficial, el de 100, sino que en realidad el tipo de cambio en la economía es más parecido al 180 que cotiza en los mercados alternativos, hoy casi 190. Entonces esas expectativas yo creo que de alguna forma van a terminar impulsando un ajuste del tipo de cambio. Respecto de cómo es el ajuste, vos dijiste acelerar un poco. El problema de acelerar un poco la tasa de depreciación, supongamos, actualmente el Banco Central está depreciando al 1%. Supongamos que va a depreciar el 4%. Si va a depreciar el 4%, eso te empieza a generar una inercia inflacionaria, porque inmediatamente todos los precios de la economía te empiezan a ajustar a ese 4% mensual. Y no solamente eso, sino que como yo ya sé que el mes que viene también vas a depreciar 4%, me anticipo hoy a la depreciación del mes que viene. Y al mismo tiempo, la tasa de interés también empieza a crecer en función de ese 4% mensual. Entonces, si me preguntás a mí, ¿creo que es recomendable acelerar así el tipo de cambio? Definitivamente creo que no, porque termina generando una inercia inflacionaria en la economía.
si las autoridades creen que hay que ajustar el tipo de cambio, yo soy partidario de hacerlo de una forma más virulenta que una aceleración del tipo de cambio permanente, ¿no? Bueno, en la semana próxima el INDEC informará la inflación de agosto. Ya el ministro de Economía anticipó, en el marco de la campaña, claro, que va a estar por debajo del 3%. ¿Es la perspectiva que ustedes tienen también, que va a haber una desaceleración en los próximos meses del costo de vida? A ver, nosotros veníamos planteando del año pasado que esperábamos un primer trimestre con una inflación elevada y un segundo trimestre con una desaceleración. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, la verdad que son los datos que esperábamos. Ahora, yo creo que la pregunta es, más allá de lo que uno espera, es si eso es consecuencia de un programa antiinflacionario sostenible o si en realidad son medidas paliativas en un escenario electoral. Y claramente son medidas paliativas, porque si uno dice por qué se desacelera la tasa de inflación, es porque estoy depreciando menos el tipo de cambio, pero en algún momento tendré que depreciarlo más, es porque estoy ajustando poco las tarifas y en algún momento tendré que ajustar más las tarifas, y es porque estoy haciendo acuerdos, entre comillas, de precios, que si yo quiero que la producción siga generando esa producción de alimentos, voy a necesitar en algún momento dejar que esos precios suban. Entonces, claramente lo que está pasando con inflación era esperable, por lo menos para nosotros en el estudio, pero digamos claramente una medida paliativa, no es un programa antiinflacionario. Post elecciones, seguramente empezaremos a ver, en la medida que haya que ajustar tarifas, acelerar depreciación del tipo de cambio, romper los acuerdos de precios máximos para ir a nuevos niveles de precios, y todo esto seguramente veremos aceleración en la tasa de inflación. Por el otro lado, uno de los grandes inconvenientes que tiene la economía es que no se está generando en gran medida empleo por parte del sector privado y hay un nivel de pobreza muy elevado. ¿Qué condiciones hacen falta para que las empresas comiencen a invertir y a generar ese empleo, Fernando? A ver, es buenísima la pregunta. Un inversor busca una tasa de retorno ajustada por riesgo. Eso es lo que busca maximizar un inversor en cualquier lugar del mundo. Entonces uno diría, desde el lado del gobierno o del Estado, ¿qué hay que hacer? Reducir el riesgo argentino. Y reducir el riesgo argentino tiene diferentes, depende de diferentes variables, algunas son económicas y otras no. Hay temas institucionales, hay temas de justicia, hay temas de estabilidad de tipo de cambio, hay temas de cuál es la política cambiaria, si hay un cepo o no hay un cepo, de la tasa de inflación, depende de un montón de variables. Entonces yo creo que cualquier gobierno que esté a cargo del Estado en la Argentina debería enfocarse en bajar el riesgo país, el riesgo de invertir en Argentina. Si uno lograse bajar ese riesgo, habría inversiones y las inversiones buscarían tasas de retorno, digamos, normales, no como lo que es en la situación actual de Argentina. Ahora, si uno piensa, digamos, vos planteaste esto, que no se crea empleo y el nivel de pobreza. A ver, yo hace un par de años hice un trabajo, antes de la pandemia, de qué necesitaría Argentina para bajar la pobreza a un dígito. Digo antes de la pandemia porque en ese momento la pobreza era más o menos 35% y decíamos bajarla a un dígito. Actualmente estamos cerca del 50%, con lo cual el desafío es mayor. Dado que la pobreza se mide en términos económicos en Argentina, en términos de ingresos solamente, Argentina necesitaría duplicar el ingreso por habitante del país. ¿Sí? Duplicar el ingreso por habitante del país significa crecer 20 años al 4,5%, algo que no logró Argentina en toda su historia. Ahora, para crecer 20 años seguidos al 4,5%, ¿qué se necesita? Que la inversión crezca a ese ritmo. Para que la inversión crezca a ese ritmo, ¿qué se necesita? Alguien que la financie. Para financiar eso se necesita ahorro y para lograr ese ahorro se necesita una moneda. Entonces yo diría, como primer medida económica, hay que eliminar la inflación. ¿Cómo se elimina la inflación? Bueno, no podés tener déficit fiscal, tenés que estabilizar el tipo de cambio y tenés que tener
flexibilidad de precios, para que cuando haya un problema externo, como no poder recurrir a la devaluación de la moneda porque eso te genera inflación, que los precios puedan reducirse de manera de nuevo bajar los costos argentinos. Fernando, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, José, un placer, buenas noches, saludos para todos. Ahí estaba Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas en Asteriscos. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Bueno, estamos muy cerca de las elecciones primarias y qué mejor que hablar de la platita con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, hoy se despertó un poquito más el dólar blue, ya venía en alza y hoy hubo una suba fuerte, Meli. Sí, 3,50 pesos y ya suma 5 en la semana, cerró hoy en 187, es el mayor valor, no solo en el año, sino también desde octubre del año pasado, cuando estaba bajando después del pico de 195. En lo que va del año, el dólar blue avanzó 21 pesos, sigue estando, si tenemos en cuenta la inflación acumulada desde aquel pico de 195, sigue estando abajo, no solo en términos nominales, sino también reales, pero es un termómetro de la incertidumbre previa a las elecciones y también de la cobertura cambiaria que siempre disparan los actos electorales, aun cuando sea una PASO, aun cuando sea legislativa. Todo el mundo prefiere dolarizar y esperar a que se caiga el panorama. Y vinculado a esto, el Banco Central arrancó septiembre con fuerte salida de reservas. Sí, habíamos empezado a ver ya desde los últimos días de agosto una salida de reservas por parte del Central. La realidad es que prácticamente vendió todos los días desde que empezó septiembre, ya perdió 410 millones y 760 millones de sus reservas desde las últimas 2 semanas, desde que arrancó a vender. En el Banco Central insisten en que es una dinámica habitual del mes de septiembre, que se dio también en el mes de septiembre del año pasado. Claro que se olvidan quizá que a mediados de septiembre del año pasado era tal la salida de reservas que tuvieron que endurecer el cepo. En este marco, en el marco electoral, es difícil pensar que el gobierno tome una medida tan antipática, sobre todo también luego de la entrada de los fondos del FMI y la acumulación de reservas que estuvo en el orden de los 7.000 millones en los primeros 7 meses del año, le da un poquito de espalda al Banco Central para abastecer la demanda importadora, la demanda de los bancos que compran para sus clientes y tratar de controlar el ritmo de devaluación que sigue en torno a 1,1% mensual, muy por debajo de la inflación. Habrá que ver qué pasa este jueves, que Guzmán hace una nueva licitación en busca de pesos, no le fue bien en la anterior, será la última antes de las primarias. Sí, bueno, forman parte, ¿no?, de la agenda de licitaciones que Guzmán ya tenía prevista, pero no deja de ser un poco inoportuno quizá tener justo una licitación esta semana, unos días antes de las PASO. Teniendo en cuenta el clima como está, Guzmán ofrece una letra a descuento, que es la más sencilla de entender, como eran las LEVAC en su momento, con una tasa fija, y 2 letras que ajustan por SER, por inflación, y 2 bonos dólar link, uno que se reabre, que vence en abril del año que viene, y después otro que es nuevo y que vence en 2023. La apuesta es un poco a estirar mucho los plazos, son bastante más largos que la licitación anterior, que como vos decías no le fue tan bien a Guzmán. Cerró con un rollover, una renovación del 97% de los vencimientos del mes pasado, pero bueno, quiere tratar de estirar un poquito y para eso ofrece los 2 ajustes más populares en el mercado, la inflación y el tipo de cambio oficial. Los analistas dicen que entre las 2 opciones lucen más atractivas las letras que ajustan por SER, porque aún
si el tipo de cambio oficial se acelera un poquito, nadie está previendo un salto importante, pero si se acelera un poquito, lo que dicen es que rápidamente la inflación va a captar ese salto del dólar oficial, y entonces el bono SER te da como la doble cobertura de alguna forma. Y un mercado siguiendo muy atento, bueno, lo que pueda pasar en las elecciones, leyendo encuestas. El lunes y martes había arrancado con subas, pero este miércoles se produjo un retroceso. Sí, se tomó un respiro, dicen los analistas. La realidad es que el lunes y martes habían subido muchísimo las acciones argentinas, tanto en Buenos Aires como los ADRs que cotizan en Nueva York. Hoy se tiñó todo de rojo los bonos, las acciones acá afuera, y por ende también subió el riesgo país, que volvió ahí a rozar los 1.500 puntos. La realidad es que son días muy volátiles. Algunos creen que se hizo una pausa normal después de toda suba. Algunos inversores deciden vender y entonces el mercado baja. Otros creen que está más relacionado con las encuestas, con un supuesto resultado electoral que impulsó lunes y martes las subas, teniendo en cuenta algunas encuestas que habían salido poco favorables o que daban parejas para el gobierno, y entonces el mercado entiende que la oposición, si tiene una mayoría más importante en el Congreso, le puede poner cierto freno y, por ejemplo, puede impulsar una actualización de tarifas, por eso suben mucho las energéticas, pero la realidad es que no son días para un minorista para estar en acciones. Bien, Melina, gracias por todo el panorama. Nos reencontramos la semana próxima, el miércoles. Te seguimos leyendo en ese gran portal de noticias que es tn.com.ar. Un cariño. Muchas gracias, José. Hasta luego. Bueno, y además de la licitación de Guzmán, este jueves está el partido de la selección argentina con público. Va a haber alrededor de 20.000 hinchas frente a Bolivia por las eliminatorias. Bueno, una buena oportunidad para ver a Lionel Messi y bueno, los campeones de América allí en la cancha, así que bueno, estaremos también expectantes allí. Nosotros nos vamos, esto fue todo por hoy con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Agradecidos como siempre por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el miércoles próximo a las 20 aquí en nuestra Ecomedios 1220. Chau. Lord, 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 all on that day, so I run